Usted refirió que empezó a tomar a partir de las 3 de la tarde, ¿cierto? No, a las 3 me encontré con ellos. Hace un momento dijo que a las 3 había llegado a un bar, ¿cierto? Que llegue al bar no significa que empiece a tomar de una vez. ¿A qué hora empezó a tomar? Para a las 3 de la tarde. Y llegó a la casa de su compañero a las 5 de la tarde, ¿cierto? A las 5 llegamos a la casa de él, sí, señor. ¿Y hasta qué hora tomó en esa casa? No sabría decirle por lo mismo. Después de cierto pedazo perdí el conocimiento y no sé qué, comencé a actuar de forma que no debía. ¿Cómo sabe que empezó a actuar de forma que no debía? Porque hay audios de mi voz, hay grabaciones y al día siguiente tenía dolores en el cuerpo. ¿Dolores que pueden ser similares a los de tomar alcohol? Una cortada no es igual a tomar alcohol. Pero una cortada no la produce el alcohol. Le pregunto si tenía algunos síntomas parecidos a los que provoca el alcohol. ¿Ningún síntoma parecido al que provoca el alcohol? No tenía cualquier, no tenía resaca. Entonces, ¿cuáles eran los síntomas que tenía? Tenía dolor en todo el cuerpo. ¿Nos puede referir cómo era ese dolor? Base. Sí fue tema de interrogatorio. Déjelo, si él se quiere tirar en caso haga. A ver, ¿cómo es que su pregunta abierta? Que ¿Cómo era el dolor? Listo. Contesten esa pregunta abierta tan buena para la fiscalía. El dolor físico. Pues no más preguntas, señoría. ¿Fiscalía? Sí, su señoría. Daniel, es verdad que usted refiere que a usted le practicaron un examen de sangre. ¿Ese examen de sangre nos puede decir exactamente qué resultado arrojó? Arrojó que tenía marihuana y cocaína. Daniel, usted nos dice que conoce de drogas, digamos, sobre algunas características de las drogas, pero usted nos puede comentar si usted consume drogas habitualmente. No consumo drogas. Lo único es que sé que ellos dos los acompañaban al parque y ellos metían su droga respectiva, pero yo nunca metí nada. Solamente los veía y los cuidaba. Es que la verdad es verdad. No más preguntas, su señoría. Entonces usted refiere que nunca vio ni a Camilo ni a Darío poner algo en su bebida, ¿es cierto? Es cierto. Base. No, eso no se trataba, no sé. Tengo que encontrar. Conteste. Ya respondí. No escuché la pregunta. No escuché la ¿Cómo? respuesta. ¿Cómo puede ser? Usted refirió que no vio ni a Camilo ni a Darío poner algo en su bebida, ¿cierto? Es cierto. No más preguntas, señora. No son los casos revisados. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿mejoramos un poquitico o no? Sí, mejoramos un poquitico, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué vieron de ese ejercicio? Como el de Fiscalía. que se salió del tema, no se logró iniciar bien si el tema de la droga fue en el bar o fue en la casa del apartamento de los amigos, o sea, no se logró determinar. ¿Y dónde fue? En la casa, pero sí me preguntaron que si cuando llegué a la casa estaba con los 5 sentidos. Y yo respondí, Sí, sí. pero fue en la casa. Pero fue en la casa. ¿Por qué fue en la casa? ¿Qué más vieron ustedes? Muy reacio a contestar. Muy bien.
que estuvo un poco mejor porque abordó algunos temas. Él hablaba de los videos que le han grabado, de dónde consiguieron esos videos, quién los Los grabó. audios. Claro. Pero ¿dónde salió el tema de los videos? El testigo lo dijo. ¿Pero en qué momento? Cuando lo dijo, cuando se puso En la defensa. Pero la pregunta es, ¿eso tenía que haber salido con la defensa? No. Entonces aquí estamos viendo que por aquí hemos mejorado un poquitico, pero siempre hay que tratar de abordar temas. Yo hubiera sido un poquito más generoso con el tema de los amigos. Es que ahí no es lo que, o sea, yo decía, no sé qué más preguntar, pero Claro, quería preguntar. los amigos de dónde lo conocen, qué comparten, cómo son físicamente. Él está diciendo que él intuye que fueron los amigos. Además de los amigos, ¿quiénes más estaban en el lugar? Porque él dice, fue la casa y fueron mis amigos. Entonces, ¿o será que vino una persona que no era, pero no entró nadie, no vino nadie? Entró y salió alguien. Entonces se puede ser un poquito más generoso. Empezaste supremamente bien en el contrainterrogatorio, pero no sé por qué al final me estás haciendo otra pregunta abierta. Preguntaste, ¿por qué no refirió la droga? Pregunta abierta. ¿Cómo sabe que no actuó en forma de vida? Ah, pues venga, yo le explico por qué no actuó en forma de vida. Es que no es normal que yo tal y tal cosa. ¿Cómo era el dolor que usted sentía? Esas preguntas, por ejemplo, sobraban. Porque podías haberlo hecho sugestivo y cerrar el tema. Por ejemplo. ¿Cómo? Me dejó hablar más de lo que tenía. Claro, hay que tratar de tener control del testigo, porque entonces cuando él te mete nueva información de los dolores que él sintió, que no fue un tema muy detallado por la fiscalía, pues le estás dando mucha gabela y tu intención es atacarlo. ¿Qué tema, por ejemplo, ustedes creen que se hubiera podido abordar en el contrainterrogatorio? Muy bien las objeciones, muy atento, muy bien. Pero ¿qué temas creen ustedes que se pueden haber abordado en el contra? lo de la bebida, ¿Cómo es lo de la bebida? la cantidad, lo que preguntaba el uso frecuente. En el contra. Para la fecha sí tomaba. En el contra. Para la fecha. Bueno, buen tema, medicamento. Usted no, seguramente usted no fue la persona que compró el aguardiente, ¿es así? Usted lo compró. ¿Y usted compró las cervezas también? ¿O las compró otra persona? No. ¿Y usted cuando usted le escribió a la fiscalía que el aguardiente lo compró y usted verificó el aguardiente? ¿Usted le hizo pruebas del aguardiente, sí o no? Por tanto, ¿es posible que el aguardiente viniera en unas condiciones inadecuadas, sí o no? Es posible que el aguardiente hubiese sido el adulterado, no que sus amigos le hayan puesto eso. No más preguntas. Fácil. ¿Por qué solamente sembrar la duda que no fueron los amigos? Pero Que el aguardiente estaba malo. Pero la fiscalía también puede decir, sus amigos consumen algún tipo de droga. Sí, pero yo ya sembré la duda. De si usted de pronto fue que compró un licor adulterado. Ahora, yo tendría que saber, por ejemplo, usted dónde compró el licor. Y no lo sé. Entonces, por eso no se lo pregunto. Porque de pronto usted lo pudo comprar en un local, pero también lo pudo haber comprado más barato. No sé qué tipo de licor, por ejemplo, compró. Normal, ¿cuál? El néctar verde. Néctar verde. En el Claro, cabucha. cosas verdes. ¿A usted le gustan esas reinas verdes? Están pillados. Pero entonces la idea es que yo tengo que tratar de ubicar como defensor cuáles son los puntos débiles de un testigo. ¿Qué cosas no me puede decir el testigo? Y si yo encuentro eso, yo como contraparte tengo que tratar de explotar ese punto. Pero bien, ese es un buen ejercicio. Muy bien las objeciones. ¿Les parece si hacemos un listadito de objeciones? Hagamos un listado de objeciones. Pero muy buen ejercicio, chicos. Bien, vamos mejorando. 320 ejercicios más y ya, quedamos listos. Listo. ¿Qué objeciones recuerdan? Sugestiva. ¿Cuál es la pregunta sugestiva? ¿Dónde se insinúa la respuesta? Entonces hubo una pregunta sugestiva aquí muy clara. Uno de sus amigos era Juan Carlos, ¿cierto? Se le está sugiriendo que Juan Carlos era uno de los amigos que estaba con él. Y él no había hablado todavía de ese tema. Entonces, cuando yo estoy sugiriendo en la pregunta, que fue una pregunta que tú hiciste, cuando yo estoy sugiriendo en la pregunta la respuesta, eso es una pregunta sugestiva. ¿Cuándo se puede hacer la pregunta sugestiva? En el contra. En el directo jamás. Salvo que sean preguntas de transición.
pero la regla general es que no. ¿Cuál otra objeción conocen? Bueno, un ejemplo de pregunta sugestiva. Cuando ustedes quieran acordarse de pregunta sugestiva, piensen en el ejemplo de los niños. Aquí en Colombia tenemos un ejemplo muy tonto de pregunta sugestiva y es de qué color es el caballo blanco de Bolívar. Entonces ese es un ejemplo de una pregunta sugestiva que empieza como pregunta abierta de qué color es el caballo blanco. Es un ejemplo tonto, pero para acordarnos de cómo es una pregunta sugestiva. Porque en la pregunta está la respuesta. ¿Qué otra pregunta? Repetitiva. ¿Cuál es la pregunta repetitiva? Muy bien. ¿Y en qué consiste una pregunta que es repetitiva? ¿Y qué significaría una pregunta repetitiva? ¿Y uno cómo podría explicar la pregunta repetitiva? Exacto. Casi que no. Claro, uno puede cambiar la forma de la pregunta, pero realmente está preguntando exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo estoy haciendo varias veces la misma pregunta, es una pregunta repetitiva. O eso ya lo contestó el testigo, señoría, pues ¿para qué le está volviendo a preguntar? ¿Qué otra objeción conocen? ¿Cuál es la pregunta compuesta? Cuando hace dos preguntas en una. ¿Cuál es un ejemplo? ¿Qué día fue el de los hechos y a qué hora? Pues esa la pueden responder, pero si le preguntas, también es una pregunta compuesta, pero te la pueden responder. Digamos, hay preguntas que son difíciles de responder compuesta. Por ejemplo, testigo, ¿sí o no? ¿Usted estaba esta mañana en Sescuri y esta noche también? ¿Sí o no? Claro, es difícil porque en la noche sí, pero en la mañana no. Entonces, la pregunta compuesta te obliga a que tienes que descomponerla para que el testigo te pueda responder. Si le preguntas qué día y qué hora, pues seguramente te va a decir sí, 8 de la noche, tal día. Pero la pregunta compuesta a veces no te deja responder las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué otra objeción conocen? Ambigua. ¿Cuál es la pregunta ambigua? Cuando es oscura, cuando no se entiende bien. Muy bien, que también lo llaman en algunos libros pregunta confusa. Es una pregunta que no se entiende. Por ejemplo, perito, usted que sabe tanto de drogas, díganos si para poder identificar que una marihuana es cannabis sativa, podría uno considerar que a partir de la espectrometría de masas se concluye que la cromatografía de gases es la prueba idónea para hacer una taxonomía de Bloom orientada a identificar el tipo de sustancias. ¿Usted qué opina? Esa es una pregunta confusa, porque en realidad hay un montón de bobadas que no tienen sentido. Pero es una pregunta confusa. ¿Qué otra? Hay una, no sé si es grosera. Ofensiva. ¿Cuál es esa? La que le está hablando así al testigo como No, esa es una pregunta donde tiene la intimidad del testigo. Porque es que hay preguntas que ofenden al testigo y que son preguntas prohibidas. Por ejemplo, ¿qué orientación sexual? ¿la mía? Ah, no, la tuya. Sí, pero eso tiene que ver con la intimidad. Esas son preguntas de intimidad. Que también pueden ser ofensivas. Por ejemplo, ¿cuántas relaciones sexuales tuvo usted hasta el día de hoy y con quiénes? Por favor, díganlo nombres. Entonces, si es una persona víctima de un delito sexual y que yo le haga esa pregunta, puede ser muy ofensivo. Porque realmente, además que es impertinente, puede afectar la intimidad y puede ser ofensivo. Una cosa muy importante. Esa pregunta de impertinencia también podría ser. Sí, aquí pueden haber lo que se conoce, lo podríamos llamar un concurso de objeciones, que una misma pregunta quepa en 3 objeciones diferentes, como la que acabo de hacer, que afecta a intimidad, que puede ser ofensivo, pero también es impertinente. Entonces, otra objeción, impertinente. ¿Cuál es la pregunta impertinente? No tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Por ejemplo, ¿usted en el colegio fumaba marihuana? Estaba juramento. Entonces es una pregunta que, bueno, pero sí, está bien, estamos hablando de un tema, pero ¿qué bien tiene que ver con que en el colegio la haya hecho o no haya hecho? No tiene nada que ver, señoría. Esa es una pregunta impertinente. ¿Qué otra? Irrelevante igual, ¿no? Sí, es la misma, en algunos textos, en algunos países se conoce como irrelevante. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra objeción conocen? La que ella decía ahorita, que era una pregunta técnica. Es lo que se conoce como una pregunta de opinión. ¿Qué significa una pregunta de opinión? Es una pregunta donde se pide un concepto calificado sobre algún tema. ¿Quiénes son los únicos que pueden dar esos conceptos calificados? Los peritos, muy bien, los peritos. Por tanto, si él es perito en cervezas, pues, por eso le decía yo, no, pues si de pronto él es perito en cervezas, pues que conteste.
Entonces, la pregunta de opinión está reservada para los peritos. Entonces, si yo le pregunto a alguien, por favor, diga exactamente cuál es la velocidad a partir de la huella de frenada, pues se va a decir, no, ni idea. No sé a qué velocidad va el vehículo, porque no soy perito en eso, tendría que ser perito para medir huella de frenada, estable de vía, peso del vehículo y tipo de llanta para saber más o menos a qué velocidad iba. Eso lo hace un perito. ¿Qué otra pregunta conoce? ¿Qué otra opción conoce? Capciosa. ¿Cuál es la pregunta capciosa? La que utiliza engaño para sacar provecho del testigo. ¿Tú qué estabas haciendo el 29 de febrero de este año? Este año no tiene 29 de febrero. Esa es una pregunta capciosa. Entonces son preguntas que tienden a llevar al engaño al testigo. Esa es una pregunta capciosa, deliberadamente al engaño al testigo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra objeción conoce? ¿Cuál otra? Faltan un montón. ¿Cuál otra? Por ejemplo, si se le pregunta, abogada, cuéntenos qué le dijo su cliente cuando estaban en la cárcel. Y por tanto, pregunta prohibida por privilegio o protegida por privilegio. Privilegios legales o constitucionales. Por ejemplo, nadie está obligado a declarar en contra de su familia. Entonces, si le preguntan algo familiar, es posible que la persona diga, no, un momento, eso es privilegio. O prohibida, protegida por la profesión. Entonces, por ejemplo, yo no puedo preguntar lo que dijo el abogado con su cliente. ¿Qué más? El sacerdote con el feligrés. ¿Qué más? El médico con el paciente, el psicólogo con el paciente. ¿Qué más? Bueno, otro abogado, muy bien. ¿Qué más? El periodista con el informante, el investigador con su fuente. ¿Vale? Entonces hay ciertas profesiones cuyo privilegio surge de precisamente esa actividad y esa relación de confianza que existe en las instituciones y que hace que no me puedan obligar a mí a declarar en contra de esas personas. Pues, preguntándole a un abogado si el cliente le ha confesado el delito. ¿Qué otra objeción conocen? Pregunta de referencia. ¿Qué es la pregunta de referencia? O la respuesta de referencia. ¿Qué significa dar información de referencia? Claro, que otro le contó. Y es muy común, y eso no se puede hacer. Es muy común que suceda con testigos, sobre todo en la fiscalía, cuando son investigadores. Investigador, ¿qué le dijo el testigo en la entrevista? No, el testigo en la entrevista me dijo lo siguiente. No, un momento. Eso es de referencia. No puede el investigador venir a contar qué le dijo el testigo. ¿Quién tendría que venir? El testigo. Muy bien, el testigo tendría que venir y sentarse aquí y contarnos. Pero el investigador no puede contar lo que el testigo dijo, porque eso sería una información de referencia, a menos que sea admisible esa información de referencia. Es decir, cuando el testigo se murió. Pues el testigo se muere, pues ahí sí el investigador tiene que ir a contar lo que dijo ese testigo que se murió. Pero la regla general es que no es admisible la información de referencia y es supremamente común que suceda que los investigadores nos cuenten información de referencia, ¿vale? ¿Qué otra objeción conocen ustedes? O ahí ya terminaríamos. Conclusiva. Argumentativa, que es en algunos textos también aparece como conclusiva. ¿Qué significa esta pregunta argumentativa o conclusiva? Claro, ¿cómo está construido un argumento? Con una premisa, una conclusión y un conector. Testigo, ¿a usted le encontraron restos de marihuana en su organismo porque usted el día anterior había consumido? ¿Sí o no? Esa es una pregunta, no es necesario que conteste. Esa es una pregunta argumentativa. ¿Dónde se puede hacer esa pregunta argumentativa? En el contra. En el contra porque es al final de cuentas una pregunta sugestiva. Entonces yo le planteo una premisa, usted tenía marihuana en la sangre porque usted había tal. Esa es una pregunta argumentativa que tiene una conclusión.
Pero también hay otra clase de pregunta que es la pregunta hipotética o especulativa. Esa también solamente se puede hacer en el contrainterrogatorio. Y funciona supremamente bien con peritos. Perito, ¿es posible que el reactivo Scott le dé positivo para cocaína con algo que no sea cocaína? Sí. Perito, ¿es posible que, ustedes conocen la huella, el examen de residuos de disparo? Que es el que queda cuando lo que antes llaman guantelete o absorción atómica, que es lo que queda después de disparar. Después de disparar, a usted le quedan unas marcas aquí de pólvora. ¿Sí sabían eso? Pues resulta que hay veces eso te puede dar falso positivo con carne, manipulando carne. Entonces, si usted a un perito le dice es que aparece con residuos de disparo, pues la pregunta ¿es posible que esos residuos de disparo, esa muestra, esa prueba le dé positivo por otra sustancia? Sí. Y él tendrá que responder que sí. La misma pregunta que te hice en tu caso. ¿Es posible que la droga estuviera en el aguardiente antes de que usted tuviera contacto con ese aguardiente? Es la misma pregunta. ¿Es posible? Y él va a tener que aceptar que sí. ¿Es posible que no fueran sus amigos quienes pusieron la droga en el aguardiente? Él tendría que responder que sí. Entonces la pregunta del ¿es posible? Es una pregunta típica de una forma estructural de pregunta hipotética o especulativa. Que se puede hacer en un contra, pero que funciona divinamente por un perito. Y creo que con eso terminamos nuestro listado de objeciones. Pues hay algunos autores que tienen como 30 más, pero casi siempre son las mismas que tenemos aquí con otro nombre o son divisiones de las que ya tenemos. Pero casi todos están allí. No describimos mucho la de la intimidad, por ejemplo. Preguntarle por su orientación sexual, preguntarle por su pasado sexual o cosas de sus preferencias que no tienen nada que ver, pero que también pueden ser preguntas impertinentes. ¿Claros hasta ahí o no? ¿Vamos bien o no? ¿Bien o no? ¿Claros o no? Listo, entonces vamos a tomar un cafecito de 5 minuticos y volvemos, ¿vale? Para que sigamos con algo más. Pero les voy a pedir un favor muy grande en este receso. Regálame otra hojita. Por favor, van a escribir aquí su nombre y al frente una habilidad que ustedes tengan, una destreza que ustedes tengan, un conocimiento adicional al que cualquier persona tiene que ustedes tengan. Por ejemplo, en mi caso yo sé que esa es una caja de breaker, debe ser de 15 amperios más o menos, esa que está ahí. Y esa caja de breaker, esa caja debe controlar no solamente ese circuito, sino el de abajo. Y si son 6, debe ser de los 3 pisos. Por tanto, ese es el control central por donde viene la cometida de electricidad que llega ahí y ahí difunde todo a este edificio. ¿Por qué sé esto? Porque estudio electricidad. Pero ustedes seguramente van a tener algún conocimiento adicional que sus compañeros no tengan. Entonces, lo van a poner aquí al frente. No van a poner aquí caminar, porque no es que me ha pasado. En otro curso, pues por favor pongan algo que ustedes sepan hacer y que me ponen cantar. Entonces póngalo aquí al frente y al regreso espero que ya esta hojita esté absolutamente llena. 5 minuticos y volvemos, ¿vale? Pero vamos bien hasta ahí o no. ¿Claros o no? ¿Fácil o difícil? Fácil, fácil. Vamos a ver qué pasa.